Porque los evangelios dicen que Cristo murió dando un gran grito. Cuando el famoso médico William Stroop había llegado a la conclusión de que Jesús había muerto por ruptura del corazón, atención, que era lo que le dolía a Cristo. ¿Cuál es la interpretación que se le ha dado a pase de mí esta copa? ¿Ok, Padre? Si es posible, no tenga yo que morir. ¿Ok? Pero hágase tu voluntad. Y la voluntad finalmente del Padre, sí, hijo, yo quiero que mueras. La restauración de todas las cosas está sustentada y basada en el amor y el sufrimiento que tuvo que pasar el Padre. Padre que estás en el cielo, gracias por derramar tu amor sobre la humanidad. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros y darnos la paz de saber que tenemos un Padre que nos ama y poder decirle: Abba, papito, permítenos estudiar las profundidades de tu amor, lo que tuviste que pasar para hacernos reconciliar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Bienvenidos a todos los que están presentes en este estudio. Bienvenidos a todos los que se conectan a través del internet, a través de YouTube. Siéntanse bienvenidos a escuchar esta presentación. Si en lo posible hasta el final, pues habrán va a ser un estudio muy minucioso, lleno de sorpresas, que se debe escuchar con bastante atención y sobre todo con empatía hacia nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Pero también un estudio donde vamos a aprender mucho, donde vamos a tal vez resolver algunas preguntas, algunas dudas que nos saltan desde los mismos eventos finales de Cristo antes de la cruz. ¿Ok? Bienvenidos los que están presentes, los que se han unido a través del link de Zoom al grupo Calgary para estudiar el tema de hoy. Vamos a comenzar entonces. El tema de hoy se titula El Getsemaní del Padre. ¿Ok? Y en primer lugar, quiero decirles que quiero incluir al Padre en este estudio. Quiero que Él sea el tema central hoy, porque Jesús nos muestra al Padre. Y de alguna forma vamos a ver cómo Jesús en el Getsemaní era un reflejo del mismo Padre Celestial. El Getsemaní significa prensa de oliva, es decir, donde se aplasta, donde se exprime al máximo el olivo, la aceituna, para poder sacarle el aceite. ¿Ok? En el Getsemaní fue donde el olivo, fue donde Jesucristo recibió la carga, el peso que aplastó su alma y exprimió pues el aceite más puro, más noble para toda la humanidad, para suavizar las heridas de todos. Para suavizar las heridas se utilizaba aceite, ¿okay? Para sanar las heridas se vendaba. Entonces Jesucristo fue por sus heridas, corrió ese aceite para que nosotros fuésemos sanados, es decir, por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Y quiero decirte que cualquier dolor que estés pasando, pues fueron las heridas de Jesucristo que hacen posible que tú hoy puedas ser sanado. Hay provisión para tu vida. Ha sido sanado esa herida por Jesucristo, por cada herida que Él pasó. Fíjate cuántas fueron las heridas que sufrió. Y fíjate que no solamente fueron heridas físicas, también fueron sobre todo las heridas del alma, las que Cristo, en donde Cristo hizo provisión, fue herido para que tú pudieses ser sanado con esa aceite. Muy bien, pero vamos a estudiar también lo que tuvo que pasar el Padre. En Juan 17, 3 al 6, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ok. Muchas veces se ha repasado y se ha visto lo que Cristo ha pasado en el Getsemaní, pero poco se habla de lo que sucedió con el Padre, con el Dios verdadero en el Getsemaní. Lo que sufrió Él en esa prensa de aceite, en ese huerto.
a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, atención, porque muchos dicen que la obra que vino a hacer Cristo era pagar por tus pecados y los míos. Básicamente venía a ser el chivo expiatorio de Dios, donde el Padre se queda sentado en su silla y envía a su Hijo a hacer el trabajo pesado. Es el Hijo el que tiene que descender. Es el Hijo el que aparentemente tiene más amor para con los seres humanos que el mismo Padre. El Padre es el que se queda enojado hasta que el Hijo pueda terminar la obra para que Él pueda perdonarnos. Y esa es la imagen que se ha tenido de Dios a través de muchos, muchos años. Pero Cristo dice que ha terminado la obra y atención, ¿cuál es la obra que Él había terminado? Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre. El nombre de Dios es su carácter. A los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. La palabra gloria, doxa, implica la revelación del carácter de Dios, los atributos, la belleza de Dios. Yo te glorifiqué, es decir, manifesté tu carácter en la tierra. De esta forma terminé la obra que me diste que hiciese. ¿Ok? O sea que la obra que venía a hacer Cristo en la tierra era revelar el carácter del Padre. ¿De qué forma lo iba a hacer? Iba a ser diciéndoles a todos cómo era el Padre. Si bien Cristo dijo muchas veces que el Padre los ama, el mayor sermón de Cristo para revelar el carácter de Dios fue diciendo, el que me ve a mí, ve cómo es el Padre, ve al Padre. Entonces, vean cómo soy yo, así, tal cual es el Padre. Entonces, de esa forma él logró concluir. Ya a los seres humanos no le queda duda de que si alguien va enfermo al Padre, él no lo va a echar fuera. Porque Jesús nunca echó a nadie fuera. Todos los que acudían a él eran sanados, pero atención, sin reproche. Jamás le dijo a alguien, haz esto antes de que yo te pueda sanar. Vete, arregla tu vida y luego ven para yo sanarte. No, nunca echó a nadie fuera. Es un ejemplo de que ahora podemos saber que así es el Padre, que no pone condiciones. Jesús habla, como la gloria es de Dios es su carácter, dice que lo glorifique, o sea, que revele su carácter junto a Él. ¿Ok? Glorifícame significa que Él le pide al Padre que revele su carácter, o sea, que lo puedan conocer más como es Él, junto con Él, con la gloria, con el carácter que tenía contigo, con el amor que tenía contigo antes que el mundo existiera. Revela ese amor que teníamos antes de que el mundo existiera. Manifiéstalo. Manifiesta tu carácter, manifiesta tu nombre. ¿Y cuál era esa gloria que tenía con Él? Bueno, Juan 17, 24 al 26 sigue explicando. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, es decir, mi carácter. La gloria que me has dado. ¿De qué forma le ha dado esa gloria, ese carácter? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Pueden ver esto? Se va a revelar el carácter de Dios y el carácter de Cristo, el amor de Dios y el amor de Cristo, al ver a la revelación de que el Padre ha amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Hay algo puesto allí. O sea, la revelación del carácter de Dios tiene que ver con el amor que tiene el Padre hacia Jesús. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y yo les he dado a conocer tu nombre, o sea, tu carácter, y lo daré a conocer en el futuro también, refiriéndose a la cruz. Si Él da a conocer el carácter en su vida, y dice que también lo dará a conocer, se refiere
a la mayor expresión de amor que pudo tener Jesucristo para con los seres humanos, o que pudo tener el Padre para con los seres humanos, que aunque hayan acabado con la vida de su Hijo, el Padre podía seguir amando a la humanidad, y que los ha perdonado a pesar de que ellos no recibieron a su Hijo y le quitaron la vida. Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. O sea, su carácter, su gloria, siempre está relacionado con el amor. Para que el amor con que me amaste esté en ellos. Pero no con cualquier amor, con el amor que tiene el Padre hacia el Hijo. ¿Se va entendiendo? Es decir, para entender la revelación final que va a dar Cristo, porque dice, le daré a conocer tu nombre, del amor del Padre, antes de, había acabado ya la obra de dar a conocer, y si lo daría a conocer aún más, es porque daría una revelación aún mayor del amor del Padre. Y para entender eso, debemos entender que eso está relacionado con que el Padre ama al Hijo. Esa gloria que había antes de la fundación del mundo, fíjense de cuándo el Cordero había sido inmolado, para que veamos desde cuándo ese amor estaba oculto, pero que ahora se había de manifestar. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13:8. El cual, el Cordero, fíjense, atención con el concepto Cordero, porque hoy vamos a entender una dimensión diferente de lo que se ha hablado siempre acerca del Cordero. El cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Y lo que quiero que entiendan es que no fue el Padre que inmoló a su Hijo, no fue el Padre que asesinó o mató a su Hijo. Cristo fue destinado a, por el plan de Dios, para dar a conocer al mundo su nombre, por el plan de ambos, dar a conocer el amor a través de la cruz. Que si la cruz era necesaria para dar a conocer el amor, pues iban a ir adelante. La palabra propiciación en realidad es una palabra pagana que se utiliza que significa satisfacer, ¿ok? Satisfacer. O básicamente cuando se refieren a aplacar, ¿ok? Propiciar es aplacar. Aplacar con una ofrenda. Entonces se utilizaba en la antigüedad para aplacar la ira de los dioses. Y eran los seres humanos quienes propiciaban una ofrenda para aplacar. Pero se da vuelta toda la historia cuando es Dios quien hace la propiciación. Cuando no es Dios quien está siendo aplacado, sino Dios está proveyendo una ofrenda, una propiciación para aplacar. Y los moradores de la tierra satisfacen su ira y acaban con la vida de su hijo. Pero en todo esto queda una duda. En todo esto hay algo que no cuadra en ese amor. Porque nadie encuentra algo loable, algo digno de alabanza, que un padre entregue a su hijo a la muerte. Nadie. Nadie. Y si alguno de ustedes ve a un padre que pretende sacrificar a su hijo y dice que es por amor a otro, seguramente llamarían al cuidado de niños. Seguramente llamarían a la policía. Porque no es loable. Porque queda una duda. Y el estudio de hoy buscamos resolver esa duda. ¿Acaso el amor del Padre consiste en mandar a morir a su hijo? ¿En eso consiste? ¿O en qué se manifiesta el amor del Padre? Como habíamos dicho, la propiciación lo hizo Cristo mismo
entregándose. Hebreos lo dicen en los conceptos como Él fue el sacrificio a través del sacrificio de sí mismo, el sacrificio que Él mismo decidió hacer. El Cristo dice, ninguno tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Y Él dice, yo de mí mismo pongo mi vida. O sea, que el Padre no fue el de la idea de que quitaran la vida de su Hijo. ¿Se va entendiendo? Son conceptos muy delicados, pero son finos. Debemos irlos viendo con calma, porque hay huecos que quedan, hay espacios, viendo que el Padre se queda sentado mientras su Hijo va a morir, y ahí le llaman amor a lo que ha hecho el Padre, de mandar a morir a su Hijo, pero no, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, lo dio a la humanidad, lo dio a la humanidad para que creyeran en su amor, y es el Hijo que por amor a la humanidad decide entregar su vida. ¿Ok? Vamos a expandir en ello. Una amiga una vez me dijo, yo tratando de explicarle el amor de Dios, ella no creía, no era creyente en Dios. Yo le hablo de la cruz y me dice, sí, qué lindo, qué gran amor. Si amaba tanto, si Dios es tanto amor, ¿por qué envió a morir a su Hijo? Y fue un golpe que en ese momento yo no supe explicar. Y desde ahí han habido dudas acerca de esto, pero quiero que se fijen en este texto. Fíjense en el título, el Cordero del Padre. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de quién. ¿De quién es ese Cordero? Es el Cordero de Dios. No está diciendo que Jesús es siervo de Dios y por eso se le llama el Cordero de Dios. No. Se le llama el Cordero de Dios porque es el Cordero del Padre. ¿Recuerdan en la historia de Natán que le cuenta a David? Dice que tú tenías, una persona tenía tantas ovejas, pero toma la del vecino y la sacrifica para dar de comer a sus visitas. Pues el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta que el Cordero de Dios, Dios no es el que va y sacrifica ese Cordero? Pero sí el Cordero de Dios tiene, en un momento llega y muere, que quita el pecado del mundo. Ok. Juan 10, 14 al 15. Quiero que se fijen en este paralelo, ¿ok? Véanlo como una ecuación, términos iguales, y se los pongo de la siguiente forma. El Padre y el Hijo es igual a el Hijo y la humanidad. ¿Ok? El Padre y el Hijo es igual al Hijo y la humanidad. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Ok? O sea, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que Él te considera a ti su oveja. No para sacrificarte a ti, sino por la relación que tiene contigo. Porque te conoce. Tú escuchas su voz. Tú le conoces. Te ama. Por eso dice, y doy mi vida por las ovejas. Pero atención, que Jesús no dice, y las mías me conocen y doy mi vida por las ovejas. No está diciendo eso. Él dice otra cosa antes de decir lo final. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué está haciendo? Está comparando la relación suya con las ovejas como la relación del Padre con él. Porque Jesús es el Cordero de Dios. Y si Jesús da su vida por sus ovejas,
el Padre no da su vida por su Cordero. ¿Van entendiendo la idea? ¿Van entendiendo la idea y el concepto del Cordero de Dios? Porque normalmente vemos el Cordero de Dios desde la perspectiva judía, donde los que criaban corderos era para o mercancía, para hacer sacrificios, pero no lo estamos viendo de la perspectiva del buen pastor, del que da su vida por la oveja. El Padre es el pastor, el compañero de Jesús. Y Él también da la vida por su Hijo, por su Cordero. De igual manera que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Se conocen. ¿Ok? Era lo que oraba Jesús. Yo te conozco. El mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y el Padre conoce al Hijo, ya que en el Hijo lo quiere revelar. Ok, con este concepto, atención, con este concepto de Cordero, con el concepto de que es Cristo el Cordero de Dios, que Dios le cuida, le protege, le ama, incluso da la vida por él, podemos entender un poco mejor lo que fue Getsemaní. Vamos a revisar lo que sucedió con Cristo en realidad, para que sepamos cómo fue el asunto de la cruz. Haya pues Filipenses 2, 5 al 8. En vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Ok? Se despojó a sí mismo. O sea, este es una acción que realiza Jesús hacia sí mismo. Es decir, no hay alguien que coacciona lo que él hace. Él decide desestimar el ser igual a Dios y no se aferra a aquello y se despoja a sí mismo en todo momento. En todo momento, él es el protagonista de esta decisión. Por supuesto que lo toma en conjunto con el Padre, pero no sin que Cristo sea el iniciador de esto, sin que Cristo decida despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, o sea, hasta la muerte siguió obediente a lo que el Padre le mostraba y decía, pero él se humilló a sí mismo. Él se hizo hombre, él se despojó de los atributos y las cualidades divinas, seguía siendo Dios, pero se despojó de su omnipresencia, se despojó de sus virtudes como Dios, se despojó de su cuerpo divino y tomó la forma de un ser humano. Se hizo un ser humano y se hizo aún hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte. Okay. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Así que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. Muy bien, vemos aquí que es Jesús el que decide, por su gracia, por su bondad inmerecida que está en él, por su amor, amor a vosotros, hacerse pobre. Él se hizo, no que fue hecho, sino que se hizo pobre. ¿Okay? Quiero que analicen este texto. Dice mucho. Esto es exactamente antes de hacerse hombre. O sea, Pablo
estuvo en el tercer cielo. A Pablo se le fueron dadas revelaciones de Jesucristo, apocalipsis de Jesucristo, por decirlo así. Él mismo utiliza esa palabra. Es decir, se le mostraron visiones de lo que era Jesucristo, de lo que hizo, de su amor. Y cuando él utiliza esta palabra es muy, muy curiosa, porque dice Hebreos 10, 5 al 6, por lo cual al entrar, y la palabra griega es entrando, o sea, estando en el proceso justo de tomar el vientre de María. Estando, digamos que esta instancia que está revelando Pablo, donde cita el Antiguo Testamento, dice que esto se refiere a la despedida celestial, a Jesucristo justo antes de hacerse un ser humano, tomando exactamente la decisión. Si bien todo estaba ya hecho desde la fundación del mundo, llegaba el momento, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió, despidió a su Hijo, entrando en el mundo. Dice, sacrificios y ofrendas no has querido. O sea, lo que viene a hacer es acabar con todo ese sistema de sacrificios. Pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, ok, atención, que Cristo no viene a reemplazar el sistema de sacrificio para ahora sacrificar, que sea Él el sacrificio, básicamente. Sino que si bien cae en un sistema de sacrificio donde ese sistema le da muerte, Cristo reemplaza el sistema de sacrificios por hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién es el que decide? Es Jesús. Entonces dije, he aquí, yo vengo. Como cuando preguntan, ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Entonces Jesús dice, he aquí, yo vengo. Yo iré. Eres el que toma la decisión de ir adelante con todo esto. Y el Padre simplemente está abriendo el camino. El Padre se pone de acuerdo con el Hijo de que, ok, ahí abajo donde tú vas a ir es un lugar peligroso y estoy de acuerdo contigo, Hijo. Hágase tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Oh Dios, tu voluntad. Y luego sigue hablando, cuando ustedes siguen leyendo Hebreos, sigue hablando de esa voluntad que hubo en común acuerdo. Y dice que en esa voluntad somos santificados. Ustedes pueden seguir leyéndolo luego. Pero aquí es donde Cristo ha decidido, yo quiero ir, Padre. Y el Padre dice, ok, yo te voy a guiar allá abajo. Te voy a ir dirigiendo. Te voy a ir mostrando todo lo que debes ir haciendo, hijo. Por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la clave. ¿Se dieron cuenta? El Padre ahora va a guiar a su Hijo y el Hijo va a seguir en obediencia todo lo que el Padre le vaya revelando. Y llega al punto en que llega a la cruz. Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que esta le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Si el Padre ama al Hijo y está mostrándole obras, y el Hijo va replicando esas obras, nosotros vamos viendo en Jesús, puestos los ojos en Jesús, todo lo que el Padre va haciendo. Cuando Jesús llega a la obra mayor, que es la cruz, ustedes pueden ver al Padre. Si Jesús llega a Getsemaní, ustedes con los ojos en Jesús están viendo al Padre. De esa forma, ustedes se quedarán asombrados. ¿Qué? ¿Qué
es por lo que está pasando el Padre que podemos mirar al Hijo de Dios en esas condiciones. ¿Qué le está mostrando el Padre al Hijo? ¿Por qué tanto dolor siente el Hijo? ¿Qué es lo que está pasándole al Padre en el Getsemaní y en la cruz? Isaías 52, 3 al 15. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? ¿Recuerdan? De modo que quedéis asombrados. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones, y los gobernadores cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Yo lo que no entiendo es cuando salen teologías como Dios no puede sentir sufrimiento porque Dios es inmutable. O sea, está todo el tiempo en un mismo estado de ánimo. Dios te crea a su imagen y semejanza y habla de que cada una de tus emociones son malas. Si te sientes triste, debes estar en pecado. Si te sientes muy alegre, pues parece que también es pecado. Entonces, todas las emociones las volvemos negativas cuando el Padre, cuando Dios se revela en su Hijo, sintiendo una gran aflicción. Los gobernadores cerrarán ante él la boca. Mateo 27:14 dice, Jesús no le respondió ni una sola pregunta a Pilato, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. O sea, las escenas que nos relata Isaías 52 son las de Getsemaní y la cruz. Su rostro desfigurado es el Getsemaní. Mateo 27:14, es el Salmo 39, me parece que es el 14, debería ser. Es el Salmo 39, o tal vez 3 y 9. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí. Acabamos de terminar una serie que se titulaba Corazones de Fuego. Ardía mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió el fuego. Enmudecí, no abrí mi boca. ¿Por qué? Ok, este es un salmo mesiánico, el 39. 2 y 9, si no me equivoco. Enmudecí y callé, guardé silencio. O sea, Jesús está callado frente a Pilato. Jesús va como cordero llevado al matadero. Jesús está caminando hacia la muerte y está en silencio. Pero ¿por qué Jesús está en silencio? ¿Por qué arde su corazón? Se cayó aún acerca de lo bueno. O sea, cuando Pilato le dice, ¿no ves todas estas cosas que testifican contra ti? No responde nada a ello. Y entonces Jesús dice que no respondió ni una sola pregunta y él estaba muy asombrado. Y ardía su corazón dentro de él. ¿Por qué? Porque veía el amor del Padre quemando su corazón. ¿Qué estaba viendo él? ¿Qué estaba meditando en su mente y en su corazón cuando estaba ese fuego encendido? ¿Por qué callaba? Porque tú lo hiciste. ¿Por qué Jesús estaba callado? Porque el Padre también estaba callado. Enmudecí porque tú lo hiciste. Guardé silencio porque tú lo hiciste. Ardía mi corazón porque también ardía fuego en tu corazón. Todo lo que pasaba a Cristo estaba siendo una revelación de lo que pasaba al Padre. Cuando vemos a Jesús en la cruz, lo único que vemos es el amor del Padre por la humanidad. Vemos lo que está sufriendo el Padre. Mateo 27:14.
Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Atención, porque este texto, hasta el punto de la muerte, va a explicar un texto en Hebreos que ha sido muy controversial. Se han hecho especulaciones y aparte muchos estudios también serios acerca de ese versículo. Pero este versículo nos da la clave acerca de qué estaba hablando Jesús. La palabra afligirse y angustiarse, la expresión, significa lejos de casa. En cualquier caso, expresa el anhelo de la enfermedad del corazón. O sea, lo que estaba sufriendo Jesús en el Getsemaní estaba listo para una lucha muy intensa, donde lo que más iba a verse afligido era su propio corazón. ¿Recuerdan? Ardía mi corazón dentro de mí y se agravó mi dolor. ¿Por qué? Porque estaba lejos de qué? Estaba lejos de casa. Porque estaba lejos del Padre. O sea, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice: me siento lejos de casa. Aún hasta que siento que mi corazón va a explotar y siento que me muero por estar lejos de mi Padre. Porque he estado toda la eternidad con Él y siento que me estoy separando de Él. Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. La palabra gruesas aquí es G2361 y es trombos. O sea, se coagulaba la sangre en el rostro de Cristo. Su rostro se desfiguraba por el sudor y caían a la tierra coágulos de sangre, trombos. Esta situación, esta condición, un famoso doctor lo ha estudiado y le ha dado el nombre de una enfermedad conocida que es hematidrosis, que en 1874 William Stroud, médico de Londres, escribió un libro titulado La causa de la muerte de Cristo. En él, el médico argumentó que el sudor con sangre es realmente posible bajo un esfuerzo emocional extremo, especialmente en casos de ansiedad y terror. ¿Okay? El doctor Stroud, quien tenía la reputación de ser un escritor cuidadoso, citó varios casos para ilustrar su tesis. Sugirió que la descripción, William Edwards, de Lucas, del agonizante evento, es perfectamente consistente con una condición conocida como hematidrosis, en la que se puede haber hemorragia en los conductos sudoríparos durante periodos de angustia emocional aguda. En tales casos, la piel se vuelve frágil y sensible y los capilares subcutáneos pueden dilatarse hasta el punto de reventar, lo que hace que la sangre resume de la piel. O sea, Cristo estaba en una angustia y en un terror extremo. El caso de la hematidrosis se ha dado en pocos casos en la historia. La muerte por infarto se confirmaría también históricamente por los evangelios, porque los evangelios dicen que Cristo murió dando un gran grito. Cuando el famoso médico William Stroud había llegado a la conclusión de que Jesús había muerto por ruptura del corazón, atención, que era lo que le dolía a Cristo, había notado que las personas que mueren de este modo hay sangre en el pericardio. Entonces, dice el experto cardiólogo italiano, Stroud no habló de infarto porque no se conocía todavía esa enfermedad. ¿Okay? La salida de sangre y suero del costado herido de Cristo se explica, pues según Malantruco,
precisamente por la muerte de infarto como hemopericardio. Básicamente lo que explican es que es como si le hubieran pinchado con una aguja a su cuerpo y de ahí sale suero y sangre. Por eso el conocido relato del agua y la sangre del que dio testimonio Juan. Ok, entonces, y he visto que una de las causas del infarto es la detención de la circulación de la sangre en unas partes del músculo cardíaco. ¿Ok? Este trozo de músculo pierde resistencia por la presión interna cardíaca y se puede romper. De este modo, la sangre de las cavidades internas pasa al saco externo, el cual si se pincha, expulsa sangre y suera. O sea, lo que están explicando es lo que sucedió con Cristo cuando le abrieron el costado. Que lo que salió de allí fue sangre y suero debido a que su corazón se debilitó tanto y fue tanta la presión que se rompió. Los médicos eruditos y bíblicos han propuesto varias teorías para explicar las circunstancias de muerte de Jesús en la cruz. Una de ellas es embolia pulmonar, otra es la rotura cardíaca, lo que veníamos revisando recién. Y este caso es muy interesante. Basado en la referencia del Evangelio de Juan, a la sangre y el agua que salía cuando el costado de Jesús fue atravesado con una lanza, el médico Stroud propuso la teoría del corazón roto a la causa de la muerte de Cristo. Influyó en varias personas. ¿Ok? También acerca de la asfixia, por el caso de la crucifixión, básicamente todos concluyen en un colapso cardiovascular. Creo que los salmos, creo que los que nos habla Cristo en el Getsemaní, nos habla de una condición similar. Pero ¿a qué se debe todo este sufrimiento? ¿Era porque Cristo tenía miedo a morir? ¿Era porque Cristo le tenía miedo a la cruz? Quiero que se fijen ustedes en si era así o no. Lucas 2:35. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Ok. Esta es la madre terrenal de Jesús. Y le dicen que lo que va a suceder con su hijo la hará sufrir como si le clavaran una espada en el corazón. Lo que le dolía a Cristo era su corazón, porque él estaba viendo el sufrimiento de su padre. Quiero que se fijen que lo que Cristo estaba, por lo que Cristo más sufría, era lo que pasaba en el Getsemaní, más que lo que pasaba en la cruz. La agonía. Dice Lucas que en agonía su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Cristo empieza a orar. Y Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Ok? ¿Recuerdan esa frase, verdad? ¿Cuál es la interpretación que se le ha dado a pase de mí esta copa? ¿Ok, Padre? Si es posible, no tenga yo que morir. ¿Ok? Pero hágase tu voluntad. Y la voluntad finalmente del Padre, sí, hijo, yo quiero que mueras. Atención, porque vamos a ver qué significa cuando Jesús dice, pase de mí esta copa en el Getsemaní. Mete tu espada en la vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjense, que Jesús en un momento está orando y dice, pase de mí esta copa, y luego le dice a Pedro, mete tu espada, ¿acaso no voy a beber la copa que mi padre me ha dado? Es como si Jesús dijera al Padre, por un lado, Padre, tengo dudas, tengo miedo de beber esta copa. ¿Será posible que pase? Y le pide 3 veces. Y después le habla a Pedro, como si Pedro fuera muy incrédulo o débil en la fe, y le dice, ¿acaso no voy a beber lo que me ha dado mi Padre? ¿Está siendo hipócrita Jesús? ¿Está haciéndose el valiente cuando hace unos minutos tenía miedo? ¿Y si son 2 copas diferentes? Note lo que le dice Jesús a Pedro.
¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondrá a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? O sea, Jesús sabe que Él podía rogar y el Padre podía evitar su muerte. Entonces no está hablando de lo mismo. Cuando ustedes leen Juan 18:11, es cuando Pedro agarra su espada y va a cortar la oreja. Cuando ustedes leen Mateo 26:53, es cuando Pedro se enoja y va a cortar la oreja. Y es exactamente la misma situación, solo que en una Cristo responde, la copa que mi Padre me ha dado no la he de beber, y en la otra responde, ¿no piensas que puedo rogar a mi Padre que podría ahora mismo a su disposición 12 legiones de ángeles? Así que la copa que habla en Juan 18:11 es la de la muerte en la cruz. Y al parecer Jesús no tiene ningún problema con esa copa. Al parecer Jesús sí puede decirle, Padre, pon a mi disposición ángeles y no quiero morir. Ese no era el problema entonces. Y parece ser que el Getsemaní sí tiene un problema con esa copa. Sí tiene dificultades con esa copa. Y parece que el Padre no está respondiendo aparentemente esa oración. Hágase tu voluntad. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sáltese. Quiero que sepan, Jesús dice, para esto he venido. ¿Ok? Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Nota lo que le dice a los discípulos. Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. O sea, no tiene sentido que yo venga y diga, Padre, evítame la muerte, sálvame de esta hora. Sino que Jesús lo tenía claro. Pero la palabra pase implica sáltese de mí esta copa. Es decir, ¿puedo seguir adelante con lo que está descrito de que debo padecer y morir en la cruz? Y puedo hacerlo. Pero esta parte puede saltarse, me la puedo saltar y ir directo a lo de la muerte, porque no tengo problema en beber esa otra copa. Pero esta, ¿sería posible que pase de mí? Jesús nunca puso en duda el hecho de que Él iba a dar su vida por la humanidad, para reconciliar a la humanidad. Nunca lo puso en duda. Pero sí puso en duda lo de Getsemaní. Algunos dirán se trata de la misma copa. Fíjense ustedes, analicen las tres oraciones. Y le dijo, Marcos 14, 35, 36. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba como si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, aquella hora. O sea, lo que Cristo estaba sufriendo era lo de Getsemaní. Abba, Padre. O sea, ahora se refiere al Padre como papito. Atención, porque la revelación del amor de Dios está en cuanto Él ama a su Hijo. Y ahora el Hijo le habla y le dice afectuosamente, papito, para ti todas las cosas son posibles. Papito, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Papito, aparta de mí esta copa. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El término, creo yo, uno de los más mal entendidos en este aspecto. Todos creen que Jesús estaba preocupado por sí mismo, pero Él está hablándole a su papito. Si es posible, aparta de mí esto que estoy viendo. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Si fuese Jesús que estaba triste porque iba a morir, hubiera estado triste toda su vida.
Pero en este momento el Padre estaba mostrando algo más. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Y luego en Mateo 26:42 dice, otra vez si fue, oró por segunda vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el doctor Oliver Buswell, en su libro Una teología sistemática de la religión cristiana, dice, esta copa en el griego es poterion, Mateo 26:42, la segunda. Y esta copa es poterion, Juan 18:11. La primera se refiere a la agonía en Getsemaní y la segunda copa se refiere a su muerte en la cruz. En griego está escrito diferente. Así que podemos ver que en el Getsemaní Cristo habla de una copa. Que esa, por favor, que pueda pasar. Y luego a Pedro le habla sin ningún problema de otra copa, que es la de la cruz, y le dice que esa no tiene problema con él. Que ni siquiera va a pedir a su padre, porque así es como debe ser. Pero la de Getsemaní sí pidió que pasara. O sea, que la experiencia y las copas son diferentes. ¿Saben? Cuando ustedes ven en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, las copas del furor de Dios, la palabra furor es respirar fuerte. La palabra furor es sufrimiento del furor de Dios. Y aquí llega el famoso texto. Hebreos 5:7-8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Padre le mostraba algo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo ofrecía clamor y lágrimas, o sea, gritos y llantos al que le podía librar de la muerte. Esta expresión, la muerte, es cuando Jesús dice, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Su temor, el temor a Dios es el amor a Dios. Cristo, quiero que podamos ver exactamente lo que sucedió. Marcos 14:35-36. Y él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Entonces le llama papito, porque él está viendo que el que está sufriendo es su papito. Y lo que él no quiere ver, lo que él no quiere pasar, es que el padre sienta la separación de su hijo y ver que el padre sufre por ello. Que a la deidad, a la familia divina le costó separarse para reconciliar a los seres humanos. Esa copa que revelaba el amor del Padre, que contenía el amor del Padre para la humanidad, a Cristo le costó beberla. Es como la expresión, cuando le dice, Padre mío, es como la expresión de Isaac para con Abraham. Génesis 22:6-8. Entonces Abraham puso la leña para las prendas sobre los hombres de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y dijo a Abraham, Padre mío. Es la misma expresión, Padre mío. Sí, sí, hijo mío, contestó Abraham. En el hebreo es, heme aquí, con ternura, con amor. Heme aquí, hijo mío. O sea, el que estaba sufriendo la mayor prueba era Abraham. El que estaba sufriendo el mayor dolor mientras su hijo caminaba con el madero era Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham.
Así ambos siguieron caminando juntos. Dios sana las heridas del corazón que pudieron quedar en Abraham con sus heridas. El Padre Celestial sana las heridas del Padre Abraham con sus llagas, con sus heridas. Jesucristo salva a Isaac con sus heridas. Pero el que sufrió más en todo esto fue Abraham. Clamor y lágrimas. Dice que se alejó, se apartó de ellos como un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba. ¿Saben cuándo sucedió algo similar? En Génesis 22:16. Y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Es Ismael con clamor y lágrimas. Es lo difícil para el padre tener que apartarse de su hijo, porque le duele que su hijo esté pasando por la muerte. Y cuando Ismael ve que su madre se aparta, alza la voz y llora. Y cuando Jesús ve que su padre está sufriendo, alza su voz y llora. Se aleja como un tiro de piedra. Cuando vemos la historia de José, está por todas partes. Y si también os lleváis a de mi presencia, o algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, el muchacho no esté con nosotros, se le están contando que la mayor preocupación de los hermanos de José es su padre. Es que su padre no sufra, como su vida está ligada a la vida del muchacho, como el padre estaba ligado a la vida de Jesús. Sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá, porque la tristeza del alma de muerte que tenía Jesús era el sentimiento de muerte, de terror y muerte que sentía el Padre en la agonía. Así pues tus siervos harán descender las canas de nuestro Padre con dolor al Seol. Génesis 42:20, y respondimos a mi Señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo le queda a él, los hijos de su madre, y su padre lo ama. La copa. ¿Qué significa la copa de José? En Génesis 45:3, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón se enteró de ellos. O sea, contexto, José, para reconciliar a sus hermanos, deja una copa en el costal de Benjamín, al igual que Abraham. Estas heridas son sanadas porque no se llevan a cabo. Pero ¿cuál era el dolor? La prueba de José al dejar la copa, para que puedan ver lo que sucedió con Cristo. Al dejar la copa, al tomar esa copa y ponerla en Benjamín, ¿qué iba a hacer sufrir a quién? A su padre. ¿Qué iba a hacer sufrir a su padre? Si Benjamín no llegaba con sus hermanos, iba a hacer sufrir a su padre. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Y qué es lo primero que pregunta? ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Está por todas partes está el amor de Jesús con su Padre. Jesús resucita y ¿qué es lo primero que hace? ¿A dónde va primero? Voy a mi Padre y a mi Dios, a vuestro Padre también. A mi Dios y a mi Padre. Lo primero que hace Jesús es ir a su Padre. José lo primero que hace cuando acaba la prueba es preguntar, ¿vive aún mi Padre? La copa de José implica en ver sufrir a su padre. Y el hecho de que los hermanos se compadezcan del sufrimiento del padre
genera la reconciliación de todos sus hermanos con José y del Padre. La restauración de todas las cosas está sustentada y basada en el amor y el sufrimiento que tuvo que pasar el Padre. Cuando se revele el carácter del Padre, sabremos cuál fue su dolor y su agonía, y eso causará que todas las personas en el mundo se unan a Cristo por amor al Padre, porque el amor engendró ese gran amor. Y díganme si no tiene sentido. 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y atención, para los que hablan y dicen que Jesús estaba diciendo: Padre, que pase de mí esta copa, porque no quiero morir. El amor no busca lo suyo. Jesús no estaba preocupado por su sufrimiento, Jesús estaba preocupado por el sufrimiento del Padre. Quien más sufrió en Getsemaní fue el Padre. Y si hay un amor que conmoverá a los seres humanos, es el amor del Padre hacia el Hijo. Y lo que tuvo que pasar para reconciliar a toda la humanidad consigo mismo. ¿Saben quién estaba con Cristo? ¿Quién es el autor de esa reconciliación? Es el Padre. 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo, o sea, atrayendo a sí mismo. Si los seres humanos le odiaban, Él estaba sufriendo por ello, pero se entregó a sí mismo para que con ese amor pudiese reconciliar consigo a todo el mundo. A todo el mundo. Y no estaba sacrificando a su Hijo para cancelar los pecados de otros o descargando su ira por los pecados de los seres humanos. No. Estaba no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos ha encomendado a nosotros este mensaje de reconciliación que se basa en la revelación del amor del Padre. Espero que hayan podido ver algo de su gloria. Vamos a orar y vamos a cerrar el tema de hoy. Abba, Papito, gracias porque a través de todas las escrituras nos dejaste escondido el mensaje de amor más grande que haya existido. Gracias porque en Jesús pudimos ver todo lo que le iban mostrando, y cuando llegó el momento del Getsemaní podemos ver ese grande amor que estaba en ti, oculto desde edades eternas y manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.